¿Tienen preguntas de estos temas? ¿De, de las lecturas les quedaron preguntas? ¿Del tema 13, 14 y 15? A mí del tema 13. No sé si Bien. ahora o después. A ver, contame. En el video menciona que las personas con lesiones del hemisferio derecho tienen dificultades a nivel del discurso y del texto. Y lo busqué en el texto, o sea, en el PDF, y no lo explicaba muy bien. No sé si tiene que ver con el tema de que tiene dificultades en la pragmática, mientras que los lesionados en el hemisferio izquierdo tienen dificultades en los aspectos nucleares del lenguaje, o si se refiere a otra cosa como más profunda, no sé cómo explicarlo. Em, sí, yo entiendo esto que me estás diciendo. Esto es, claro, en el video de el tema 13. Claro, sí. Entiendo que se refiere a las alteraciones en el discurso de los pacientes que tienen lesión en el hemisferio derecho, que Sí. ahí se hace mención que tienen dificultades tanto en la recepción del discurso, ¿sí? Eh, por ejemplo, les cuesta jerarquizar información, poder tomar los elementos de una historia y integrarlos en un todo coherente. Y hay ahí un ejemplo de un texto narrativo en donde dice que, por ejemplo, a estos pacientes pueden tener dificultades en leer un texto y poder indicar qué aspectos son los más importantes y ponerle un título a esa historia que, digamos, como que la represente bien. Supongo que te referís a esa parte porque se habla de discurso y se habla de texto. Claro, sí, debe ser eso. Está bien. Eh, no, pensaba que quizás en la pragmática, con todo esto de que, si yo entendí bien, tiene problemas para entender lo que sea la metáfora, dobles sentidos, ironías y todo ese tipo de cosas. Y quizás en un discurso alguien utiliza, no sé, algunas frases para expresar alguna idea y que no puedan Mm, acceder a ese significado. Algo de sí, eso entendí. Por ese sí, lado estaría bien. Ok, sí. listo. Tengan en Gracias. cuenta que de las 4 áreas que se describen en esa parte del texto, los pacientes, dependiendo de la lesión, pueden tener afectada una o varias, ¿sí? Así que, o sea, puede pasar lo de las metáforas, como no, o sea, cada paciente va a ser un mundo que tiene sus propias alteraciones. Si no, les digo como para que no se queden con la idea de que se afectan las 4 áreas, sino que algunas pueden estar bien, otras alteradas y además va a variar la severidad de esa alteración. Em, Nada, como las otras veces tengo marcadas algunas partes claves así como para recordar hablar de eso. Así que nada, les vamos a ir haciendo un punteo por esos temas. Primero, en este texto se habla, retoma lo que se habló del modelo afásico clásico. Y bueno, se menciona que este modelo tiene tanto un modelo funcional o psicológico, en el cual se acuerdan que habíamos dicho que habían almacenes, ¿sí? Teníamos el centro A donde se almacenan las imágenes auditivas de las palabras, que es el área de Wernicke, y el centro M, que es el centro motor, donde se almacenan las imágenes motoras de las palabras, que es el área de Broca. Y bueno, también se hablaba de otro centro que era el del pensamiento, ¿sí? Sería el lugar donde están las ideas, que ese no tenía una ubicación neural, sino que tenía más que ver con la actividad de todo el cerebro. Y además, en este modelo, bueno, se mencionaba que estos centros estaban conectados y que a través del flujo de información que iba de un centro al otro es que se llevaban a cabo las distintas modalidades del lenguaje que, bueno, se plantearon que son el habla, la repetición y la comprensión. Entonces, en tanto la información viaja de un centro al otro, se van produciendo estas distintas modalidades. Eso sería un modelo psicológico, ¿sí? Un modelo de cómo funciona el lenguaje en el modelo clásico. Y a su vez, este también planteaba un modelo neural, ya que estos centros tenían una ubicación dentro de la corteza. ¿Sí? Teníamos el área de Broca, el área de Wernicke y a su vez se conectaban por el fascículo arcuato. Lo que trata este tema 13
es de cómo fue cayendo este modelo, porque con la aparición de más casos de pacientes y también con la aparición de la lingüística y la psicolingüística, que son áreas que crecieron mucho durante el siglo XX y plantearon distintos componentes del lenguaje y procesos del lenguaje, y además con la aparición de las técnicas por imagen, que nos permitía estudiar el cerebro en vivo, bueno, se encontraron varias inconsistencias de este modelo clásico y, bueno, ya perdió vigencia. Entonces, este texto habla acerca de cómo estaría subespecificado, ¿sí? Cómo se quedó corto o quedó inadecuado el modelo clásico, tanto desde el punto de vista psicológico como neural. Sí, eso sería en resumen de lo que habla el texto. Entonces, primero empieza hablando de cuál sería la subespecificación, bueno, lingüística y que afecta al modelo psicológico que se planteaba. Y bueno, una de las críticas es que no estudiaba todos los niveles del lenguaje, ya que lo que es la sintaxis y la pragmática quedaban por fuera. Em, sí, esta vendría a ser una de las primeras críticas que tenemos a este modelo, porque este modelo, como vimos la vez pasada, se estudiaba más que nada el desempeño de los pacientes eh, con palabras aisladas. ¿Sí? ¿Se acuerdan la prueba de denominación, repetición? Sí, quizás había alguna oración corta, pero o sea, se evaluaba el discurso limitándonos a palabras aisladas y bueno, eso hacía que quede por fuera la sintaxis, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la sintaxis y las ramas que están dentro de la sintaxis, y lo que es la pragmática, que se desarrolla un poco más, más abajo en el texto. Entonces, esa es uno de los motivos por los cuales sería inadecuado el modelo, porque no incluía la sintaxis y la pragmática. Después también se cuestionaba el hecho de que los síndromes son heterogéneos. ¿Sí? Aparecían más pacientes y estos pacientes presentaban características bastante heterogéneas, ¿sí? Variaban entre ellos y no eran el síndrome puro que vimos la semana pasada, en donde, por ejemplo, un paciente con afasia de Broca tenía tales características. Bueno, empezaron a aparecer pacientes más variables y, em, bueno, no, digamos, no los podíamos ubicar dentro de los dos o tres síndromes que vimos. Entonces, además de esto, acá en el texto lo describe un poco más en detalle, pero, por ejemplo, la afectación de una modalidad como puede ser el habla podía deberse a un montón de motivos distintos y esto era algo que el modelo no tenía en cuenta. Y acá tiene un ejemplo, ¿sí? La alteración de la producción del habla en la afasia de Broca puede deberse a problemas, y acá empieza a enumerar. Para iniciar el habla, para recuperar la forma fonológica de las palabras, para codificar los fonemas de las palabras, para articular los fonemas, para recuperar las estructuras sintácticas y o modular la prosodia. O sea, hay diferentes motivos por los cuales puede estar alterado el habla, y esto no se estudiaba en este modelo. ¿Sí? Y además, estos distintos procesos que les mencioné recién como ejemplos podían verse afectados a distinta severidad en cada caso. O sea, digamos, teníamos pacientes con características mucho más variables de lo que describía el modelo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dije hasta acá? ¿Quieren preguntar algo? Esto había una pregunta, me parece que decía que para diferenciarlos en la fase sí o sí tiene que haber una lesión, ¿no? En ese lóbulo, en alguno de los dos, en el área de Broca o en la de Wernicke, algo así era, ¿no? Pregunta que en el texto, ¿en dónde? No, en el parcial me parece que estaba,
porque no sé si es una de las que respondí mal. Para No sé cuál es. diferenciar ese tipo de, Sí. decía, podías tener muchas personas con con las mismas dificultades, pero para ser afásico es porque tenía que tener una lesión. O sea, esa es la diferencia, algo así, daba más opciones que no me las acuerdo. No sé cuál es la No, pregunta. Para tener una no fascia me la hay acuerdo. que tener una lesión seguro. Así Ah, que ok, se entonces apuntaba a eso. sí. Eh, Capaz que tenían, esto es del tema anterior, del 11. em, en ese tema habla acerca de sí, una definición de afasia y dice, bueno, la afasia se produce por lesión cerebral, antes el paciente hacía uso normal del lenguaje y que para decir que es una afasia tenés que descartar que sean alteraciones sensoriales, alteraciones motoras o que haya algún trastorno de salud mental. Calculo que por lo que me decís, calculo que apunta a eso, Sí, creo que sí, a que esa hay era que más descartar importante. que sean esas tres cosas, Ok. ¿sí? Y es sí o sí por lesión cerebral. Si no, no es un problema de no sé, algún problema de nacimiento. O sea, el paciente estaba bien, se lesionó y ahí empezó con dificultades. Pero bueno, ahí en ese capítulo tienen el modelo clásico y acá estamos viendo cómo falla el modelo clásico. Entonces, los pacientes serán heterogéneos, entonces este modelo psicológico se nos estaba quedando corto. Y otra cuestión más que se menciona en esta subespecificación lingüística es que con la aparición de los modelos de la lingüística y de la psicolingüística, que describieron distintos componentes del lenguaje y distintos procesos que subyacen a las tareas del lenguaje, se fueron dejando de lado los síndromes comunidad de análisis porque no servían para estudiar estos distintos componentes y procesos. Y bueno, se fue reemplazando por estudiar estos componentes y procesos en personas que tienen afasia. ¿Sí? Entonces, sí, acá se menciona eso en el texto. La investigación se orientó al estudio de los componentes lingüísticos de la afasia, la fonología, la semántica, la sintaxis, y de los componentes y procesos descritos en los modelos de procesamiento. Sí, se estudia, hay distintas pruebas para evaluar cada uno de estos componentes por separado. ¿Sí? Se puede evaluar el léxico fonológico, el reconocimiento de fonemas, el procesamiento sintáctico de entradas auditivas. Bueno, ahí tienen algunos ejemplos. La idea es que, bueno, el síndrome se dejó de utilizar porque era inadecuado y se evalúa en pacientes los procesos y componentes descritos por la lingüística y la psicolingüística. Entonces, como conclusión, el modelo clásico no aborda los distintos niveles y componentes del lenguaje, tanto los que forman parte de los procesos nucleares del lenguaje, como los que se relacionan al uso del lenguaje, ¿sí? A la pragmática que, como dijimos anteriormente, no estaba incluida. Y acá ahora les describen a, bueno, el nivel pragmático y qué pasa con los pacientes que tienen una lesión en el hemisferio derecho. Una aclaración, son pacientes que no tienen dificultades con lo que vendría a ser el uso del léxico y la gramática. Son pacientes que tienen características distintas a los pacientes afásicos que describimos la semana pasada. Em, sí, bueno, tienen ahí en el texto un poco más de detalle de esto. Estos Perdón, sí, profesor, una pregunta, pero se consideran afásicos también, no, ¿no? Ah, está, no. La fascia la vamos a tener en el hemisferio izquierdo. está. Ah, con esto me hiciste acordar, pregunté lo que me consultaste la semana pasada del tema de la lateralidad de la fascia. Le pregunté a una compañera de la cátedra que trabaja con lenguaje y ella me explicó
que en los zurdos puede ser que hayan pacientes que tengan digamos, los aspectos nucleares del hemisferio derecho. O sea, que no es que es siempre de izquierdo, pero eh, ese porcentaje es un 30% más o menos, me dijo. O sea que hay casos de pacientes que puede ser que tengan estos aspectos nucleares que vimos que son del hemisferio izquierdo, del lado derecho. Que por eso es muy importante en un paciente que, por ejemplo, hay que operarlo o tiene alguna alteración del lenguaje, estudiar bien dónde se localizan, como, bueno, si hay que operarlo, tratar de no afectar al lenguaje del paciente. Así que yo eso no lo sabía, pero bueno, en un porcentaje puede ser que los aspectos nucleares estén del otro lado. Y me dijo que, bueno, en los diestros esto es, digamos, es menor el porcentaje todavía de pacientes que tienen del lado derecho los aspectos nucleares, que en la gran mayoría están del lado izquierdo, como lo estamos viendo. Pero bueno, esto es información adicional, no está en el texto. Gracias. Va buenísimo, gracias. Justo que hablamos de esto me acordé. Ahora, sí, también puede ser que haya un paciente que tenga una lesión muy extensa. Bueno, hay que ver el caso, sí, pero a fines del parcial y a fines de qué pasa de forma general en la mayoría, la fascia está relacionada al hemisferio izquierdo, mientras que lo que vamos a ver acá está relacionado al hemisferio derecho. Si bien en alguna parte del texto menciona que también hay áreas del hemisferio izquierdo que si se lesionan generan alteraciones de la pragmática. Sí, o sea, esta es como un poco y un poco. Em, Entonces, en sentido general, estos pacientes son capaces de entender y producir palabras y oraciones, pero presentan fallas que se centran en 4 grandes áreas, que son bueno, las que pasa ahora a describir. eh, Y tienen la prosodia, las metáforas, el discurso y los actos de habla indirecto. Esas son las 4 áreas que tienen como ejemplo de esto. Entonces, vamos a ver una por una. La prosodia tiene que ver con la entonación, ¿sí? Tiene que ver con variaciones de la intensidad de la voz, de la entonación, con pausas que hacemos cuando hablamos, que nos sirven para transmitir intenciones. Vamos a tener una prosodia emocional que tiene que ver con poner un tono emocional en lo que estamos diciendo. Por ejemplo, un tono alegre, enojado, triste. Y después está también la prosodia lingüística, que vendría a ser, por ejemplo, decir algo con una entonación afirmativa, interrogativa, exclamativa. Entonces, haciendo estas variaciones en la entonación, la intensidad de la voz, es que transmitimos intenciones. Y hay pacientes que, debido a una lesión cerebral, tienen dificultades tanto para comprender la prosodia de los demás, como para ellos generar una prosodia adecuada. ¿Sí? Digamos que los pacientes que tienen dificultades para producir una prosodia adecuada tienen un habla bastante monótona, que esto creo que lo tiene en el texto, en algún lado. Lo achicaron mucho este texto, por eso no sé qué quedó y qué no. Pero me parece que estaba. Bueno, capaz que lo sacaron. Suelen tener un habla monótona, sí, con pocas variaciones. Y eso, de hecho, se suele acompañar de una falta de expresiones, de gestos faciales. Bueno, preguntas sobre prosodia, bastante cortito lo que hay. Bueno, después pasamos a metáforas, que en este caso vamos a tener pacientes que no tienen dificultades para comprender el significado literal de las palabras y oraciones,
pero van a tener dificultades para comprender el sentido metafórico. ¿Sí? Cuando es un tratamiento no literal de, bueno, de lo que están diciendo esas palabras. En el anterior creo que no les mencioné, pero bueno, todas estas 4 áreas que estamos repasando se evalúan con un protocolo que se llama MEC, que evalúa bueno, este tipo de alteraciones que se dan por lesión en el hemisferio derecho. Y en el tema 14 tienen algunos ejemplos de pruebas del protocolo MEC. No me acuerdo si tenían el de metáforas. El de prosodia vi que no estaba. Pero bueno, acá... eh, El de metáfora creo que está porque hay un ejemplo de mi suegra es una bruja, alguna cosa así, ah, ¿no? está bien. ¿No fue ese? Una O, víbora. o que es un bombón, o la profesora es Sí, un sí, bombón, ese una cosa está. así. Ese está y está en el texto. No, porque hoy me fijé y vi que de lo que normalmente dábamos en la presencialidad estaba más chiquito. Y por ejemplo, la prueba de prosodia no la vi. Entonces, creo que le sacaron algunas partes. Tal vez es el video, a través del video uno analiza la prosodia, el video del profesor Sí, está entrevistando a un paciente con lesión, ¿no? En el hemisferio derecho. sí. em, Ese video en la presencialidad lo pasábamos en prácticos y al final estaban las pruebas de prosodia emocional, que me parece que ahora no las tienen. Em, pero bueno, igual creo que tienen más detalles en el tema 14. Y para metáforas también hay una prueba, acá está el ejemplo. A ver, un momento que tengo que admitir a alguien. Sí, esta es una de las pruebas del protocolo MEC. Hay varias pruebas para evaluar estas distintas áreas. Lo pueden buscar en internet si quieren. Y tenemos, por ejemplo, el profesor de química es un bombón. ¿Qué significa? Le dicen al paciente. Bueno, en primer lugar se espera a ver qué dice el paciente y después se le dan 3 opciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el profesor de química es de chocolate. Esta sería la opción literal, del significado literal de la oración. Profesor de química es atractivo, apetecible, que sería el sentido metafórico. Y el profesor de química fabrica chocolates, que, bueno, es otra que estaría mal. Y bueno, el paciente responde que el profesor de química es de chocolate. Si no entendió la metáfora. Tienen una serie de ejemplos en el video y la desgrabación en el tema 14. Entonces, bueno, bueno, aparte les explican, ¿no? Una metáfora es cuando se le da a un objeto o una persona una característica de otro objeto o persona. Y, y bueno, ¿sí? Esa sería la explicación. Bueno, después, bueno, acá se menciona también que estos pacientes suelen tener también dificultades con comprender la ironía, el sarcasmo, el humor, ¿sí? Que no se comprenden, o sea, no tienen un significado literal. ¿Sí? Esto también creo que se retoma al hablar de actos de habla indirecto, que sería el que viene ahora. El acto de habla indirecto vendría a ser cuando la intención del hablante no aparece de forma explícita en el mensaje. Y para poder acceder a esta intención hay que recurrir al contexto y a conocimientos previos. Sí, bueno, acá también tienen un ejemplo de qué sería un acto de habla indirecto y hay pacientes que por lesión tienen dificultades para comprender estos actos de habla indirecto. De vuelta se nos quedan con el significado literal. Sí, acá tienen el ejemplo. Oscar se muda el próximo sábado, sabe que le espera un duro trabajo ya que debe llevar varias cajas a su nueva casa. Se encuentra con un amigo en la calle y después de contarle que se muda le dice, ¿qué tenés que hacer el fin de semana? Entonces se le pregunta al paciente qué piensa que quiere decir Oscar y se le dan 2 opciones.
quiere saber qué va a hacer su amigo el fin de semana, quiere que su amigo lo ayude en la mudanza. ¿Sí? La respuesta correcta sería la B, ¿sí? Que ese sería un acto de habla indirecto porque él no le preguntó directamente si lo ayudaba con la mudanza, sino que, bueno, le preguntó qué tenía que hacer. Es una forma indirecta de invitarlo a que lo ayude, ¿no? ¿Quieren preguntar algo sobre estos temas? Bueno, y después está el discurso, que este es un poquito más largo. Vamos a tener, por un lado, y esto aprovecho ahora que es una de las cuestiones que les voy a remarcar en la devolución de la ESN, porque es una pregunta en la que fallaron varios. Primero, en lo que es la producción del discurso, pacientes con lesión en el hemisferio derecho presentan un discurso poco informativo, aunque contenga una gran cantidad de enunciados. ¿Sí? Esto es parecido a lo que decíamos la semana pasada con los afásicos de Wernicke, que decíamos que tenían un discurso ininteligible o era difícil entenderlos, eh, sí que era pobre semánticamente, y esto tenía que ver con las anomias y las parafasias, circunloquios, neologismos. Habíamos dicho que, bueno, en esos pacientes había muchas anomias y eso llevaba a que nos cueste comprender lo que nos querían transmitir. En este caso, el discurso poco informativo se debe a otra cosa, y es que los pacientes que tienen lesión en hemisferio derecho pueden tener una tendencia a desviarse del tema de conversación y también a decir comentarios inapropiados. Por estos motivos es que es un discurso poco informativo, ¿sí? Porque si se nos cambia de tema y se pone a hablar de otra cosa, lo que está diciendo es poco informativo para el tema de conversación que había. Entonces, por eso vamos a decir que es poco informativo. ¿Entendieron la diferencia? Sí, importante diferenciar eh, qué pasa en cada caso, porque bueno, eso se los preguntaron en la ESN y nada, es un posible tema del parcial. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? La característica es parecida, es discurso poco informativo, pero en un caso se debe a las anomias y en el otro que se nos cambian de tema. Y tienen ejemplo de eso en el video. Eso es en lo que vendría a ser la producción del discurso. Ahora, en lo que es la recepción, es lo que les decía hace un ratito, cuando empezamos, em, que son pacientes que tienen dificultades para jerarquizar información, es decir, decidir qué elementos del discurso son más importantes que otros, y también tienen dificultades para poder integrar los distintos elementos de ese discurso en un todo coherente. Y bueno, el texto hace referencia a que, por ejemplo, en la comprensión de un texto narrativo, les resulta muy difícil resumir los aspectos más importantes de la historia y ponerle un título adecuado. Y bueno, después se agregan otras dificultades más que pueden aparecer en el discurso, como por ejemplo que no respeten los turnos del habla, puede ser que no tomen el turno cuando se les da, o no ceda el turno a la otra persona, o interrumpa a la otra persona. Puede ser que no mantenga el contacto visual con el interlocutor, que tenga dificultades para interpretar las señales, ¿sí? Las señales extralingüísticas, los gestos, tanto faciales como corporales. Y otra cuestión que no está acá, en esta parte, sino que se la menciona en el tema 14,
pero voy a aprovechar para introducirla acá porque tiene que ver con el discurso, que es que estos pacientes suelen... A ver, tengo una pregunta. No hiciste la segunda SN y no... No puedes... Mandás ya un mail a la cátedra porque perdés la regularidad, ¿sí? Mandás ya un mail a la cátedra explicando los motivos por los que no hiciste la ESN y a ver si te dan una nueva oportunidad, ¿sí? Ya, porque em, ya hace días que vienen mandando mail los que no pudieron rendir, ¿sí? Bueno, retomo, perdón. Em, y la otra dificultad que quería decir es que suelen faltar a lo que se llama el principio de cooperación. Esto van a ver que está en el tema 14. El principio de cooperación vendría a ser un principio básico de la conversación en donde las personas que están conversando de forma implícita colaboran para hacerse entender, ¿sí? Y bueno, hay una serie de máximas que se describen en el tema 14, que estarían incluidas en este principio de cooperación, que son, se las menciona. Está la máxima de calidad o verdad, que tiene que ver con que el hablante diga la verdad, o al menos lo que considera que es cierto, ¿sí? Que sea sincero. Después tenemos la máxima de cantidad o de información, que tiene que ver con que la información que se dé sea suficientemente informativa, ¿sí? Que no sea informativa de más ni de menos, ¿sí? Que la cantidad de información que se dé sea adecuada. Después tenemos la máxima de relevancia, que es que la información sea relevante para el tema de la conversación y esté conectada también con el tema que se está hablando. Y por último tienen la máxima de calidad, ¿no? No, perdón, de claridad, que sería utilizar un lenguaje claro, ser lo más claro posible para transmitir las ideas. Entonces, estos pacientes con lesión en el hemisferio derecho pueden fallar alguno de estos principios. Em, Creo que en el video tienen que falla a la máxima de relevancia porque se cambia de tema en un momento el paciente. Y me parece que también les mencionaban que hay una falta a la máxima de claridad, que en un momento no es muy claro con lo que quiere decir. Esto después lo pueden chequear en el texto, ¿sí? Pero bueno, estaría incluido dentro de lo que es el discurso. Y bueno, después por acá les mencionan que la pragmática no depende solo del hemisferio derecho. Al considerar los efectos de las lesiones izquierdas y derechas, la conclusión correcta es que los procesos nucleares del lenguaje son necesarios, pero no suficientes para asegurar el funcionamiento pragmático, y que éste depende tanto del buen funcionamiento del hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. Y bueno, y después ya les pasan a la subespecificación neural del modelo clásico. ¿Quieren preguntar algo hasta acá? ¿Les quedó alguna duda de estos temas? Bueno, entonces, bueno, acá hay una parte introductoria de recordatorio de qué planteaba el modelo clásico. Como les dije, relacionaban determinadas modalidades del lenguaje con áreas del cerebro. Así, por ejemplo, se relacionaba lo que es el habla con el área de Broca, la comprensión con el área de Wernicke y
Esto, bueno, surgió de estudiar pacientes con autopsia. En esa época había que esperar a hacer una autopsia para poder saber en dónde es que estaba ubicada la lesión. Entonces, consideraban, bueno, cuál es el componente o modalidad del lenguaje que estaba más afectada en ese paciente, ¿sí? Por ejemplo, afásico de Broca, el habla. Entonces eso se lo relacionaba con el lugar de la lesión y se decía que esa área, en este caso el área de Broca, estaba relacionada a la producción oral, porque el paciente tenía una alteración en la producción oral y una lesión en ese lugar. ¿Sí? En términos simplificados, el razonamiento era que, como cada síndrome representaba la alteración predominante de una de las modalidades del lenguaje, entonces el sitio de la lesión que originaba el síndrome tenía la función que estaba alterada. Esa era la lógica que se utilizó para el modelo clásico. Bueno, y ahora eh, viene bueno, la subespecificación cortical. Aparecen lo que son las técnicas por imagen estructural que permitían detectar el lugar de la lesión en un paciente que estaba vivo, ¿sí? Y bueno, esto permitió estudiar un número más grande de pacientes y digamos, de forma, poder relacionar de forma más directa la lesión con la alteración que tenían estos pacientes. Y bueno, acá lo que se menciona es que con la aparición de estas técnicas por imagen, por un lado se confirmó que esas áreas del hemisferio izquierdo estaban relacionadas al lenguaje, pero además se encontraron varias irregularidades del modelo y tienen toda una serie de ejemplos de distintos hallazgos que, eh, digamos, era evidencia en contra del modelo clásico. ¿Sí? Por ejemplo, cuadros persistentes solo se producían si las lesiones afectaban las áreas clásicas, pero que necesariamente tenía que ser más allá de esas áreas. O sea, se encontró que había pacientes que tenían una lesión dentro de el área de Broca y que con el tiempo ese cuadro iba evolucionando y los pacientes mejoraban. Sin embargo, para que sea duradero eh, ese, esa alteración, la lesión tenía que ir más allá de ese área clásica. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de una inconsistencia del modelo. También se encontró que había más áreas del hemisferio izquierdo relacionadas al lenguaje de las que se creían y que además podían producir afasia si se lesionaban, ¿no? Em, También aparecieron pacientes que presentaban las características de uno de estos síndromes, pero tenían una lesión en otro lado, e incluso en un área que estaba relacionada a otro síndrome. Ese es otro de los ejemplos que tienen. También se observó que estos cuadros clínicos podían modificarse con el tiempo y, por ejemplo, habían pacientes que mejoraban a pesar de que la lesión siga igual y que, bueno, esto tiene que ver con que otras áreas de la corteza tomen parte de esas funciones que tenían las neuronas que, bueno, debido a la lesión murieron, ¿sí? Em, y bueno, también se conoció que la lesión del hemisferio derecho, si bien no altera los procesos nucleares del lenguaje, sí producía alteraciones para el lenguaje, en lo que es la pragmática. Entonces, bueno, esa es una serie de distintos hallazgos que tienen en este texto eh, que, digamos, están en contra del modelo clásico. Y después, bueno, se habla de que también aparecieron los equipos de imágenes funcionales que permiten medir la actividad
de la corteza, sí, de la corteza también del cerebro, digamos, no solo de la corteza. Y bueno, con estas técnicas se podía, por ejemplo, hacer que un paciente haga una determinada prueba del lenguaje y ver qué áreas se activaban cuando hacía esta tarea. Y entonces ahí poder correlacionar la tarea con el área que se activó. Y bueno, digamos, con estos estudios se vio que los distintos componentes y procesos del lenguaje que les mencionaba antes, que, que fueron surgiendo con el advenimiento de la lingüística y la psicolingüística, estaban relacionados a determinadas áreas, eh, relacionadas a distintas partes del cerebro, y bueno, se fue dejando el síndrome de lado para estudiar estos distintos componentes eh, y bueno, localizar las áreas relacionadas con los componentes lingüísticos, que son la fonología, la sintaxis, el léxico y la semántica, y también ver qué procesos están detrás de las distintas tareas del lenguaje. Y digamos que gracias a estas técnicas podemos estudiar de forma un poco más precisas qué áreas se activan en cada tarea y así poder correlacionarlas. Entonces, por estos distintos motivos es que, bueno, corticalmente estaba subespecificado el modelo clásico. No nos servía para poder explicar todos estos fenómenos que fueron apareciendo posteriormente. ¿Preguntas? Bueno, y después también tenemos una subespecificación subcortical. El modelo clásico solamente mencionaba el fascículo arcuato dentro del modelo, ¿sí? Las fibras que hacen al fascículo arcuato. Y bueno, por un lado se descubrió que estas fibras conectaban más áreas de la corteza, además del área de Broca y de Wernicke, que era lo que planteaba el modelo, sino que también estaba conectando otras áreas. Y también se descubrieron otras fibras que conectaban distintas áreas de la corteza que estaban relacionadas al lenguaje. Sí, digamos que se asocia con eso esta subespecificación subcortical. ¿Sí? Hay más áreas subcorticales, ¿sí? Hay más fibras de conexión que están implicadas en el lenguaje de las que se creía. Y después, bueno, tienen un dibujito. Y bueno, el texto termina mencionando que actualmente no se intenta relacionar eh, digamos, las funciones del lenguaje con un área estática de la corteza, sino que se habla de corrientes o vías por las que viaja la información y se va procesando. ¿Sí? Entonces, en vez de buscar áreas estáticas, se habla de corrientes. Y por estas corrientes es que la información va pasando por distintos grupos de neuronas que la van procesando. Y tienen 4 vías o corrientes, ¿sí? Se las mencionan. Respecto a esto, eh, sepan a qué áreas están relacionadas y también a qué funciones están relacionadas. Cada una de estas 4, que no sé en la ESN, pero eh, sé que hay preguntas en general, así que si les preguntan de estos temas, de estas vías, o les van a preguntar con qué áreas se relacionan o con qué funciones. Entonces tienen una vía dorsal o fonológica que va a tener que ver con, bueno, todas las tareas que implican lo fonológico. Por ejemplo, reconocer fonemas y palabras oídas,
para el aprendizaje y almacenamiento de las formas fonológicas de las palabras, recuperación de la forma fonológica de las palabras, operaciones, tareas que impliquen manipulación fonológica. Y bueno, es importante esta vía para el desarrollo del léxico fonológico en la infancia y para la memoria de corto plazo fonológica, que ¿se acuerdan del bucle fonológico? Se refiere a eso. Después tiene una corriente ventral o semántica, que bueno, como dice el nombre, va a tener que ver con lo semántico, con los significados. Forma parte del sistema de almacenamiento de las representaciones semánticas. Participa en la comprensión de palabras oídas y leídas y en la denominación de objetos y dibujos. Después tienen la región frontal inferior, que está relacionada con la composición y descomposición del lenguaje. Sí, todo lo que tiene que ver con formar y descomponer morfemas, palabras, oraciones, significados. Sí, esto creo que no les da muchos detalles. Pero bueno, digamos que cuando hablamos y comprendemos, tenemos que o componer o unir distintos elementos del lenguaje para producir una oración, o bien para comprender tenemos que separarlos. Entonces, estaría relacionado a este área. Y finalmente tienen la vía motora del habla, que tiene que ver con la articulación. Se relacionan con aprendizaje, almacenamiento y el control de la ejecución de los patrones articulatorios de los fonemas y sílabas. Y bueno, eso es todo lo que dice el texto. Bueno, ¿preguntas? Los almacenes de las memorias que vinimos viendo se relacionan con estas vías, entonces. Estas vías van a los almacenes, por ejemplo, de donde están las representaciones semánticas o en lo que era la memoria semántica. Era semántica la memoria, Sí, ¿no? sí, sí, están O relacionados. los almacenes están relacionados con esas vías también, Sí, entonces. sí, Está. sí, La, muchas veces en neuropsicología depende desde dónde nos paremos a mirar. Si queremos hablar solo de memoria, bueno, vamos a hablar de determinados sistemas, o podemos verlo desde el punto de vista del lenguaje, y, o sea, están conectados. Entonces, nada, puede ser que algunas áreas las podamos ver desde el punto de vista de sistemas de memoria, pero también, por ejemplo, como ahora el lenguaje, decimos, bueno, esta área también tiene que ver con el lenguaje. O bueno, hay un tema que no lo damos en la virtualidad, pero por ejemplo, cuando hablábamos de agnosias, que son dificultades en el reconocimiento, también hay áreas en común con los sistemas de memoria. O sea, es como que depende desde dónde nos paremos a mirar, de qué funciones. ¿Sí? está. Pero bueno, no sé si lo siguen teniendo, calculo que sí. Creo que al principio de todo de los módulos de lenguaje menciona que el lenguaje interactúa con todas las demás funciones. Y este podría ser un ejemplo, ¿no? De cómo interactúa con el almacén semántico. Sí, o memoria de trabajo, que también la mencioné hace un momento. ¿Mm? O la episódica, por ejemplo, tendría que ver con esta frontal inferior también, ¿no? La de trabajo seguro, la episódica también se las mencionaban porque... No, no sé, no mencionaba, estoy Ah, pensando en realidad, sí, tratando de sí, identificar, porque la episódica dice que almacena todo tipo de representaciones, ¿no? sí. En el texto, bueno, tendríamos que revisar el texto de memoria, pero me parece que no les menciona el frontal dentro de los procesos de memoria de la episódica.
Sí, de la memoria de trabajo seguro, porque se relaciona al lóbulo frontal. Y la semántica me parece que también estaba. Tendríamos que revisar porque eran bastantes específicos con las áreas de esas memorias. Sí, pues decía, no sé, para tal subsistema está el área de tal. Por eso hay algunas ahí en común. Fui un poco rápido, porque como la clase queda grabada, nada, voy más rápido que en la presencialidad. Espero que hayan podido anotar. Y aparte, pues quería dejarle un ratito al tema 15, que no lo vimos. ¿Sí? ¿Les parece que miremos un poquito el tema 15? Si quieren, lo hago más como un punteo. ¿Están cansados? No sé, díganme ustedes, pues me parece que me aceleré un poco con este tema porque es largo. Como quieran. Bueno, les voy mencionando el tema 15. Em, Me voy a ir a la parte un poquito más abajo. Bueno, tienen una definición de conducta social que sería cualquier comportamiento que se haga hacia otro individuo de la especie. Y la neurociencia social sería la disciplina que estudia las bases cerebrales de la conducta social, ¿no? Tienen una parte en donde se describe por qué el comportamiento social humano es distinto al de otros animales. Em, los motivos están mencionados en resumen. A ver que voy a acercar, está medio chiquito. En resumen en esta parte y después les van a describir cada uno de estos puntos, ¿sí? Uno por uno, explicando un poquito mejor los motivos. Entonces, les voy a mencionar los que están acá. Primero tenemos la complejidad del sistema social humano. Este sería uno de los puntos que nos diferencian de otras especies, ¿sí? Particularmente tenemos la cultura y, bueno, nuestro ambiente es un ambiente social. Entonces, en este primer punto se hace referencia a esto, a que vivimos en un ambiente social y a que es un ambiente muy complejo. Em, Después tenemos una gran capacidad para conocer y representar la mente de los otros y a su vez utilizar esta capacidad de poder inferir el estado mental del otro para guiar nuestra conducta social. Sí, esto es algo que después se desarrolla un poquito más, pero bueno, otra característica de las que tenemos es esta capacidad para inferir el estado mental de la otra persona y actuar en consecuencia de eso. Bueno, el lenguaje es otra característica que nos diferencia. De hecho, gracias a el lenguaje, gracias a la escritura que surge, gracias al lenguaje, es que tenemos la cultura. ¿Sí? Nos permite el lenguaje transmitir ideas de forma muy detallada también, que perduren en el tiempo. Otro punto importante es que tenemos la capacidad para representar contextos sociales complejos. Em, bueno, esto después léanlo cada uno, que en esta parte está interesante lo que cuenta acerca de esta capacidad de representar contextos sociales complejos. Y entre las cosas que menciona, hace referencia a nuestra capacidad de aprender distintos guiones. Em, Nosotros sabemos qué características tienen los distintos contextos sociales, qué reglas hay, cómo nos podemos comportar en cada uno de estos contextos.
Por ejemplo, no nos vamos a comportar de la misma manera en nuestras casas que en el trabajo, que en la facultad. Sí, cada lugar tiene sus reglas. También se hace referencia a la cantidad de personas que podemos conocer y la cantidad de características que aprendemos de cada una de estas personas. Tienen varios ejemplos en el texto, ¿sí? Que eso después léanlo y estudienlo ustedes. Que bueno, demuestra nuestra gran capacidad para representar un contexto social tan complejo. Otra característica que tenemos es la emergencia temprana y el largo periodo de desarrollo ontogenético de las habilidades sociales. Si estas habilidades se inician desde muy temprano en la ontogenia y hasta finales de la adolescencia se están desarrollando, así que son años de desarrollo de estas habilidades sociales. Y bueno, el último punto vendría a ser el tamaño de las estructuras del cerebro que están relacionadas al procesamiento de la información social, que este tamaño es mayor en proporción que en otras especies. O sea, nuestras áreas del cerebro relacionadas a al procesamiento de información social son mayores en proporción que en otras especies. Y tenían por ahí abajo una imagen. ¿Sí? Acá se van describiendo estas características que les mencioné. Y bueno, en este cuadrito explica esto de que tenemos áreas que procesan la información social que son mucho más extensas que en otras especies. ¿Quieren consultar algo? Eh, bueno, después, otra cosa que tienen son los niveles de análisis en el dominio del comportamiento social, que acá van a tener 4 niveles, y de hecho en la ESN hubo dificultades con uno de estos niveles. El primer nivel que tenemos es el del comportamiento social, que vendría a incluir todos los comportamientos observables entre un individuo y otras personas, ¿sí? Conductas dirigidas hacia otras personas, ¿sí? Y estamos en el nivel observable. Esto es parecido a lo que ya vieron en otros temas. Comportamiento social, ¿sí? Comportamiento es observable, conducta observable. Después tenemos el nivel de la cognición social, que hace referencia a procesos mentales. En este caso ya no son observables, sino que vendrían a ser inferencias, eh, sí, consisten en hipótesis, modelos y teorías que explican el comportamiento social. Estos procesos mentales, que son conscientes y no conscientes, están detrás del comportamiento social, ¿sí? Por ejemplo, interpretar, interpretar claves sociales, inferir las intenciones del otro, ¿sí? Seleccionar y regular nuestra respuesta social. Bueno, estos distintos procesos estarían en la mente y hacen a la cognición social. Em, no, me confundí. En este no tenían es en el tema que sigue, donde estaba la dificultad, no en este. Entonces, comportamiento social dijimos que está relacionado al observable. Cognición social va a estar relacionada a procesos mentales que están por detrás del comportamiento. Después tenemos el cerebro social, que vendrían a ser las estructuras cerebrales que están relacionadas a estos procesos mentales, ¿sí? A los procesos cognitivos que mencionaba como ejemplo recién.
Y tenemos un último nivel que sería el funcionamiento social, que tiene que ver con el estudio del contexto social. Esto que les decía al principio, de que vivimos en un ambiente social. Bueno, el estudio de las características de este ambiente estarían incluidas en el funcionamiento social. Acá. Después ya pasamos a el modelo de etapas del procesamiento de la información social. Y tenemos 3 etapas, que son la percepción social, la evaluación social y la regulación social. Entonces, la percepción tiene que ver con detectar y reconocer claves sociales. Sí, acá en el texto se los van a describir con un poco más de detalles, pero digamos, hay ciertos estímulos que están relacionados, sí, que son considerados como claves sociales, que por ejemplo se relacionan a las emociones que tiene una persona, y estos estímulos son almacenados como claves sociales y, bueno, en humanos son principalmente estímulos visuales y auditivos. Tienen acá unos ejemplos. Por ejemplo, dentro de lo visual tenemos el reconocimiento de las expresiones emocionales en el rostro y de movimientos corporales, mientras que desde el lado auditivo, de información auditiva, tenemos por ejemplo la prosodia emocional. Entonces, estos estímulos que nos sirven para poder interpretar el estado mental de la otra persona son almacenados como claves sociales. Y la percepción social vendría a ser la detección y el reconocimiento de estas claves sociales. Luego viene la segunda etapa, que sería la evaluación social, en donde se hace un análisis, una valoración y una interpretación de estas claves sociales que detectamos en la etapa anterior. Entonces, bueno, se analizan estas claves, ¿sí? Tanto por separado como en conjunto con otras claves, en conjunto con el contexto, para poder comprender, interpretar cuál es su significado. Y dentro de lo que es esta etapa de evaluación social vamos a tener diferentes constructos cognitivos, ¿sí?, que nos permiten evaluar e interpretar las claves sociales. ¿Sí? Vamos a tener distintos procesos que nos permiten un análisis, una valoración e interpretación de estas claves. Y bueno, tienen algunos que están relacionados con formas más automáticas, ¿sí?, que se dan de forma más automática, menos consciente, como por ejemplo lo que es la empatía emocional. Y hay otros que están más relacionados a la reflexión, a lo voluntario, como por ejemplo la mentalización. Esos vendrían a ser ejemplos de procesos de evaluación social. Y esto es algo en lo que tuvieron dificultades en la ESN. Tenían una pregunta de esto, me acuerdo. Creo que les preguntaban si la empatía emocional y la mentalización, a cuál de estas etapas pertenecían. Y bueno, sería a la evaluación social. Creo que era esa la pregunta. Después, igual, cuando les grabe el video, la pueden ver. ¿Preguntas sobre eso hasta acá? Entonces, esta segunda etapa es la de evaluación social y tiene estos distintos procesos que incluyen la empatía y la mentalización, que más adelante en el texto se los describen con más detalle, que es cada uno, pero digamos que estarían en la etapa de evaluación.
Y la última etapa es la de regulación de la conducta, que vendrían a ser los procesos de selección de respuestas sociales adecuadas y en base a lo que se analizó en la etapa previa. También monitorear la ejecución de estos comportamientos sociales y eventualmente corregirlos si hay algo que no es adecuado. Y tienen después un cuadrito que les resume todo esto. Están las 3 etapas y tienen las características de cada una. Bueno, y después ya nos metemos con el tema de cuáles son los estados mentales de los demás. En primer lugar menciona lo que sería la simulación y la mentalización. La simulación vendría a ser reproducir un estado emocional de otro en uno mismo. Entonces, por ejemplo, eh, veo una persona que está triste y me siento triste. Entonces, de esta manera eh, puedo conocer cuál sería el estado mental de la otra persona, porque estoy sintiendo lo mismo. Eso vendría a ser la simulación. Si reproduzco el estado emocional de la otra persona y entonces puedo comprender cuál sería su estado mental y su estado emocional, ¿no? Cómo se está sintiendo. Y la mentalización vendría a ser otra manera de conocer el estado de la mente del otro, que es más reflexiva y tiene que ver con evaluar un conjunto de claves sociales y, bueno, inferir en base a eso qué es lo que quiere el otro, qué es lo que piensa el otro. Bueno, acá tienen un ejemplo respecto a este. Por ejemplo, para saber si el otro sabe dónde guardé un objeto, tengo que evaluar si estaba presente y si pudo ver en qué lugar lo puse. Entonces, evaluando esa información, se puede inferir si el otro sabe o no sabe. Y bueno, después ya empieza con el tema de empatía. La empatía es parecida a lo que vimos recién como simulación, sin embargo, no se limita a eso, ¿sí? La simulación es parecida a lo que sería la empatía emocional, pero vamos a ver ahora que también está la empatía cognitiva. Para hacerlo más cortito, les voy a leer lo que dice el recuadro. La empatía emocional sería la capacidad de reaccionar con un sentimiento adecuado a la situación observada en el otro. ¿Sí? Vendría a ser algo que es más bien automático, ¿sí? Y entonces, bueno, sintiendo el estado, ¿sí? Reaccionando con una emoción al estado que veo en el otro, que observo en el otro, es que puedo ponerme en su lugar, digamos, que es la definición clásica de la empatía, ponerse en el lugar del otro. ¿Sí? Es una forma de simulación. Observo un comportamiento y genero cierta emoción y de esa manera puedo comprender eh, bueno, el estado emocional y mental de la otra persona. Y después tenemos la empatía cognitiva, que sería la capacidad de comprender el punto de vista de la otra persona, ¿sí? Que es parecido a lo que mencioné recién como mentalización. ¿Sí? La simulación se parece a la empatía emocional y la mentalización se parece a la empatía cognitiva. De hecho, acá se aclara que hay autores que consideran que la empatía cognitiva es sinónimo de mentalización. ¿Sí? Entonces puedo comprender
la situación del otro a través de hacer un razonamiento a partir de cierta información que obtuve. Em, ¿Quieren preguntar algo por esto? Empatía emocional, cognitiva. Después tienen cuál es la red de la empatía emocional. Tienen una serie de ejemplos, no se los voy a leer para no hacerlo más largo. Em, Se habla acerca de la matriz del dolor, que serían las áreas que se activan cuando alguien siente dolor. Y bueno, en un estudio que se realizó, se vio que cuando una persona siente dolor, se activa esta matriz del dolor que incluye áreas sensoriales, motoras y afectivas. Ahora, si la persona, en lugar de sentir el dolor, está mirando a alguien que está sintiendo dolor, vieron que, con resonancia magnética, vieron que hay áreas de la matriz del dolor que se activan también. No se activan las áreas motoras y sensoriales, pero sí la parte afectiva. Y esto creo que también lo tenían en la ESN, ¿sí? Así que estudiense bien esta diferencia de qué áreas se activan cuando una persona siente dolor y cuando ve a otra persona sintiendo dolor. Las áreas que se activan en ambos casos son las afectivas, que son la ínsula y el cíngulo. Y bueno, después acá tienen una referencia a neuronas espejo. Esto lo paso, lo pueden leer después ustedes. Así nos vamos a la mentalización, que es el último tema. Em, bueno, respecto a, a la mentalización, acá también tienen una serie de estudios y les mencionan de qué manera se puede evaluar mediante pruebas si una persona puede inferir el estado mental de otra. Y tienen 3 pruebas de ejemplo. Una es la de Sally y Ann, que la tienen en este gráfico. Después tienen más abajo el test de la mirada, ¿sí? Em, que también este tiene que ver con inferir el estado de la otra persona viendo su mirada. El de Sally y Ann es un poquito más largo, se los resumo rápido. Tenemos, ¿sí? Son estas imágenes que están acá. Espero que las puedan ver bien en la videollamada. Primero, bueno, están todos los personajes. Están Sally, Ann, y hay una canasta y una caja. Después se ve que una de, creo que era Sally, una de las nenas, mete una pelota dentro de la canasta y se va. Esto se ve en la tercera imagen, se fue. Perdón. La otra nena lo que hace es sacar la pelota del canasto y la pone en la caja. Y entonces esto termina en que vuelve la nena que se fue y hay una serie de preguntas que apuntan a dónde cree que va a estar la pelota. Entonces, para resolverlo, la persona tiene que inferir, sí, suponer, qué cree la nena que se fue y no vio que le cambiaron de lugar la pelota, dónde cree que está, ¿sí? Y bueno, diferenciar dónde cree que está esta nena de lo que en realidad el que estaba mirando estas imágenes sabe que es que está en el otro lado. Entonces tenemos esta prueba, la de las miradas, y después acá tenemos una más, que en esta también, ¿sí? Tenemos un breve texto en donde se da una situación, y también hay preguntas acerca de, o sea, es una situación de vuelta, donde una persona dice algo de forma no malintencionada, que puede molestarle a la otra persona, lo dice por desconocimiento, y bueno, hay una serie de preguntas también que apuntan a qué sabe cada una de eso que pasó. Sí, no me quiero meter ahora en mucho detalle porque ya deben estar cansados.
Pero bueno, tienen ahí el otro ejemplo más de pruebas que evalúan el estado mental de la otra persona. Así que sus intenciones, sus pensamientos, ¿sí? Que puede estar pensando y sintiendo la otra persona. Y bueno, después por último tienen las áreas, que bueno, creo que son 3 que les mencionan. Esto es parecido a lo que les decía del capítulo 13. Tienen para aprenderse qué áreas están relacionadas a, bueno, la mentalización y, bueno, qué función cumplirían, qué tipo de tareas se activan. Sí, que tienen, creo que eran 3 o como muchos son 4. Acá tienen 2. Sí, son 3, 3, 4, porque hay uno de los párrafos que tiene 2. Así que bueno, nada, tienen también para estudiarse en este tema estas áreas relacionadas a la mentalización. Y ya después de esto termina.